Hola chicos de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar sobre los DTs de la selección peruana, que durante la historia de la selección peruana han pasado unos buenos DTs, como es en el caso de Gareca, que nos hizo clasificar al mundial luego de 36 años. Han pasado DTs que hicieron historia, como es en el caso de Calderón, que gracias a él ganamos la Copa América. También pasaron pésimos DTs, como es en el caso de Chemo, Uribe y mucho más DTs que pasaron en la selección peruana. Pero hay otros que están en una categoría aparte, y esa categoría no es buena, que digamos, donde se titula el peor DT de la historia de la selección peruana, y en la cual yo me quiero arriesgar y decir que Reynoso entra a esta categoría. Sé que ha habido DTs que han tenido pésimas campañas, hasta decepcionantes, como la Italia de 90 o también como Francia 98, pero yo me refiero en el modo del estilo de juego que daba a los técnicos, ¿no? Cómo le llegaba a los jugadores. Y para mí el peor de ellos es sin lugar a dudas y con creces Juan Máximo Reynoso, donde gracias a sus tácticas, entre comillas, bajamos en varias posiciones de ranking FIFA, cosa que antes estábamos más arriba y hasta llegamos en el top 10, recordemos. Pero con la llegada de Reynoso nos convertimos en la cenicienta de la Conmebol de nuevo, y nos convertimos de nuevo en el equipo de los 3 puntos fáciles. Hoy vamos a analizar de su historia, de cómo le fue en la selección, dar las conclusiones que se puedan dar y si de verdad tengo razón o quizás fui duro con él, ¿no? Pero antes no te olvides de darle like al video si te gustó, que eso me ayudaría muchísimo, o si no, coméntalo para debatir sobre ello. ¿De quién podría ser para ti el peor DT de la selección peruana? Sin más que decir, vamos con el análisis. Antes de que llegara la desgracia de Reynoso, tuvo que surgir una desgracia antes, que fue el peor día de mi vida literal, que fue en el partido de repechaje contra Australia, donde de la mano de papá Redmayne nos sacó una chance de ir a nuestro segundo mundial consecutivo, que iba a ser historia Gareca, que iba a ser creo que el único DT en clasificarnos en 2 mundiales consecutivos. Pero fueron muchos factores por el cual no se dio la clasificación, por el tema de los invitados, del avión, quizás porque pecamos de triunfalismo, más que nada por el periodismo y muchas cosas más, que si hablo de esos factores el video se me alarga hasta mucho más. Pero aún sigue doliendo ese partido, ¿no? Que desde que terminó ese partido se acabó la era de Gareca, que de por sí fue fantástica, que es increíble que hasta ahora siga haciendo su chamba a favor de Perú. Pero bien, siguiendo, yo creo que ese partido fue un antes y un después de la selección peruana, donde cuando se fue Ricardo Gareca, ya sea por el tema de sueldo, ya sea porque no le cae bien al presidente o por muchas cosas más, ahora Oblitas tenía una nueva tarea, era qué DT traer. Había muchos en cartelera, pero que al final al parecer se inclinó por un DT peruano, que sabiendo que en los últimos años con DTs peruanos no nos iba muy bien, que digamos, cada vez que los DTs peruanos dirigían a la selección peruana mayormente nos iba mal y quedábamos últimos, ¿no? Ya sea como Chemo, que antes de que llegara Reynoso era el peor DT de la selección peruana, luego vino Mosquera, que tuvo un breve paso, luego vino Uribe y así muchos más DTs peruanos que no tenían la capacidad para dirigir la selección. Quizás creo que el jugador peruano no le tiene tanto respeto a un técnico peruano, ¿no? Caso contrario si lo dirigiese un técnico extranjero de por sí, ¿no? Pero sabiendo eso, ¿por qué Oblitas fue por Reynoso? Bueno, un punto sería que ya se conocían, de por sí compartieron una eliminatoria en la cual Reynoso fue jugador, mientras que Oblitas era DT de la selección. Creo que eso fue en Francia 98, recordemos, donde en su momento fue capitán en esa eliminatoria con Perú, y también compartieron en la selección de menores, que en la cual estuvo ahí un joven Reynoso, ¿no? Pero el otro punto más importante, diría yo, es el hecho de que Reynoso le estaba yendo bien en el tema de clubes con el Cruz Azul, ¿no? Tenía una buena actualidad, ¿no? Pero antes de llegar al Cruz Azul sí tenía también un buen rendimiento en clubes mayormente, como por ejemplo el histórico campeonato que le dio Melgar después de varios años, y es ahí en ese punto donde asciende su carrera como técnico, donde ahí se fue a México, donde se fue a dirigir a Puebla, y de Puebla, cuando hizo las cosas bien, se fue al final a Cruz Azul, que era un club que no campeonaba como hace 28 años, que tenía una mufa, que no podían campeonar, pareciera que le habían colocado una maldición o algo así, así que era una tarea muy difícil para Reynoso en sacar campeón a ese equipo, que ya había sido campeón con ese equipo pero como jugador. Lo increíble de todo, que fue el último campeón, ¿no? Y ahora le tocará de ser DT esa tarea, ¿no? Y al final lo cumplió, donde saca campeón a Cruz Azul y además se convirtió en un ídolo máximo de toda la hinchada de Cruz Azul, ¿no? Mientras pasaba todo eso, como dije, pasó la eliminación de Perú en el repechaje y el despido de Gareca, que fue por decisión de Lozano. Eso estoy muy 100% seguro, que es el cáncer del fútbol peruano, y ahí es donde termina una bonita era de Gareca, ¿no? Como dije, que en la cual todos los peruanos nos dio muchas alegrías, nos hizo cambiar esa mentalidad del jugador peruano, nos hizo creer que esta selección podía hacer todo lo que se proponía, pero lamentablemente por malos acuerdos y malas decisiones se llegó el fin de la era de Gareca. Y después de varios meses ver quién podía ser el DT, y también sumándole por la buena relación con Oblitas y el buen momento que pasaba como técnico de Cruz Azul, empieza un nuevo capítulo como director técnico de la selección peruana de Juan Máximo Reynoso, que en la cual cuando empezó esta era la mayoría de las personas estaban de acuerdo, donde se empezó bien. Yo creo que la mayoría de la hinchada peruana estaba expectante de cómo le iría Reynoso en la selección. Se jugaron varios amistosos, que en la cual tuvo un nivel regular, pero se entendía del por qué tenía ese nivel, ya que recién estaba empezando y además estos mismos jugadores tenían una idea de juego con Gareca, o sea, de muchos años, así que no iba a haber cambios tan buenos así en la noche y en la mañana, no iba a haber esos cambios tan rápidos, ¿no? Obviamente todo toma su tiempo. Después de tiempo se vino el partido para ver de qué está hecho Reynoso.
vino los partidos oficiales, donde debutó contra Paraguay en las eliminatorias, que en la cual en ese partido dio un nivel muy bajo, que en la cual Paraguay estaba atacando por todos lados, bailándose a la defensa de Perú, que si no fuera por Galese ese partido lo hubiéramos perdido. Pero no es un nivel eso que le pasa a todo el equipo, que juegan mal o a veces por mala suerte, que a veces no se le da. Pero este nivel de Perú era totalmente bajo, literalmente casi nunca pateamos al arco. Creo que el único remate al arco fue el de Pablo Guerrero, que fue un remate a larga distancia, que si metía ese gol iba a ser otra hazaña como lo fue con Colombia, pero bueno, al final no se dio, ¿no? Era muy reconocible esta selección peruana y aún así ganó su primer punto de visita. Se dio un buen resultado, pero no gustó el cómo se dio ese resultado. La gente, el periodismo, ya estaba un poco dudando de Reynoso, pero aún así lo dejaron pasar ya que se sacó un punto de visita, ¿no? Luego se dio un desafío importante en sacarle al menos un punto a Brasil o tratar de ganarle el partido, ¿no? Pero este partido contra Brasil yo siento que fue un partido, no sé si podría decirlo, un poco raro, ya que mucha gente le gustó cómo planteó el partido Reynoso, que si no fuera por un error, o sea, Ruiz Díaz, nos llevamos un punto. Pero digo raro porque después nos dimos cuenta que esa Brasil no era la Brasil que esperábamos. Nos enfrentamos al peor Brasil de los últimos años y aún así no le pudimos sacar ni un punto. Y también hay que hablar que en el partido Brasil nos estaba dominando mucho a Perú y merecían la victoria. De por sí tuvo muchos goles anulados, como 3, y fue otro desastre de partido. Acá Reynoso ya estaba cumpliendo su segundo partido oficial donde Perú no pateaba al arco, y este resultado pues ya mucha gente y el periodismo dejaba de qué hablar. Pero al final no se habló tanto y se dejó un poco de lado con el tiempo, ya que le hicimos entre comillas a Brasil partido. Pero quién iba a pensar que de acá a 2 partidos más nos íbamos a dar cuenta que esta Brasil era la peor de los últimos años. Y acá termina un capítulo y se abre otro, donde este capítulo se titula La caída de la era de Reynoso, donde primero salió sus primeras patinadas, que uno de ellos era colocar mallas negras en la videna, como que algo insólito, ¿no? Como si el Reynoso de Perú fuera Brasil, ¿no? Como si tuviéramos una super táctica, que digamos. Y otras más patinadas que, por ejemplo, en la convocatoria que nos convencía a los peruanos y con la elección de Reynoso de quién iba a ser el 11 ideal. Hubo bastantes cúmulos de errores tras errores, las contradicciones que decía, hasta que llegó el fatídico día que fue su tercer partido oficial, que nos teníamos que enfrentar contra la selección chilena. Que recordemos que esa selección chilena venía mal. Para mí esta selección era la peor de los últimos años y antes de ese partido se especulaba que Perú iba a ganar, que iba a ser historia, porque era el momento, pero lamentablemente el resultado fue muy diferente. Cuando empezó el partido, Reynoso estaba jugando con un estilo defensivo, se estaba guardando el 0 contra esta Chile, que la verdad fue increíble eso, donde en ese partido no jugó a nada ofensivamente Perú, donde hicimos otra vez 0 remates al arco y donde al final nos gana Chile por 2-0, donde uno fue autogol de Marcos López. Lamentable. Después de este fatídico resultado nos posicionábamos penúltimos en las eliminatorias. Acá ya la gente ya estaba harta de Reynoso, no le gustaba ni siquiera las declaraciones en la conferencia de prensa, ya estaba siendo muy criticado, ¿no? Ya lo querían fuera, ya que en ese momento éramos la única selección donde no habíamos ni siquiera pateado al arco y ni siquiera habíamos ganado un partido. Una terrible estadística, cosa que ahí sale la mítica frase de Reynoso, donde se volvió Sócrates al parecer. Lo poseyó un filósofo y dijo en la conferencia de prensa que es patear al arco. Y más allá de los memes que se hicieron por esa declaración, ya nos damos cuenta los peruanos de qué clase de té contratamos. Luego, por si fuera poco, nos tendríamos que enfrentar a la campeona del mundo, que sin lugar a duda esta selección nos despintó, nos bailó en nuestra casa, estuvo jugando como si fuera su patio de su casa, nos ganó cómodamente 2-0 de nuevo y acá la gente ya estaba explotando y ya no aguantaba más a Reynoso. Y por si fuera poco, viene una de sus peores declaraciones en la conferencia de prensa, y para mí la más polémica, desde que estuvo al mando de la selección, donde decía que Brian Reina y Grimaldo no están para 60 minutos. Acá todo el pueblo peruano, los periodistas, estaban muy indignados por las declaraciones. Es como lo puedes bajonear así a tu jugador de selección. Más que nada un DT se encarga de llegarle a los jugadores que tengan confianza de sí mismo y de que puedan enfrentarse a cualquier rival, sea del país que sea. Pero al parecer Reynoso no piensa lo mismo. Y acá es donde se abre un nuevo capítulo, que es el final de Reynoso con la selección peruana, donde Perú tenía un desafío duro contra Bolivia, ya que nunca habíamos ganado en La Paz, donde también esta Bolivia era un desastre, no estaba ganando ningún partido en ese entonces, pero pasó lo de siempre, que Perú viene a La Paz y Bolivia siempre se lleva sus 3 puntos. Y en ese entonces esta Perú era como el consuelo de Sudamérica, donde Bolivia logró su primera victoria, nos ganó 2-0, donde el único bueno de esto es que pateamos al arco después de muchos partidos, pero lo malo que ahora seguía otra mala racha, que era de no convertir gol, donde la gente ya gritaba en cada partido fuera Reynoso, y con este resultado ya se especulaba mucho de que Reynoso se iba a ir en el último partido de las eliminatorias, que iba a ser contra Venezuela, donde esta Venezuela era una de las revelaciones de las eliminatorias. Así que la verdad todos los peruanos en ese entonces teníamos mucho pesimismo de que Venezuela nos iba a ganar en nuestra casa por primera vez en la historia. Pero hay que decir que cuando empezó ese partido Perú salió con otra energía, con otra cara. Ahí es donde mejoró bastante Perú, donde metió todavía su primer gol después de muchos partidos oficiales en las eliminatorias. Pero no todo iba a ser color de rosa,
Rosa, donde Venezuela replanteó el partido con el Bocha Batista y casi nos gana o nos voltea el partido, que más que nada nos salvó la falta de tiempo, y también gracias a que un partido de fútbol dura 90 minutos y al final salimos con un empate ajustado ante Venezuela 1-1. Terminado este partido, ya se estaba hablando bastante para conseguir un nuevo entrenador. Ya hasta había hablado Oblitas de que Reynoso ya no iba a seguir más, ya que ese proceso de Reynoso era insostenible, donde un 12 de diciembre se anuncia la renuncia de Reynoso. Pasó mucho tiempo, hubo bastantes problemas con el TAS todavía para resolver su renuncia, pero al final se pudo después de mucho tiempo. Y así terminó la era de Reynoso, donde tuvo números contando con partidos oficiales y no oficiales, donde dirigió 14 partidos, donde obtuvo 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Y así culmina para mí el peor DT de la selección peruana. Y ahora Oblitas se decidió por Fossati, que ya tuvimos nuestra primera victoria con Fossati. Tuvimos una paupérrima Copa América, pero la verdad, siendo sinceros, no creo que sea peor, o no creo que vaya a superar la peor campaña que hizo Reynoso. Pero bien, me gustaría saber tu opinión de esta era de Reynoso, y si estás de acuerdo conmigo. Antes, no te olvides suscribirte, síguenos en nuestras redes y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.